Ya, entonces es la opción, opciones de rendimiento. Eso es lo que tienen que buscar, opciones de rendimiento. Y aquí está opciones avanzadas. Y aquí es, ¿no? Memoria virtual. Entonces, ¿cómo maneja Windows la memoria virtual? Este caso tal vez es diferente porque maneja, puedes ponerte un tamaño fijo, ¿ya? Lo puedes poner un tamaño fijo o le dejas como esta opción que dice administrar automáticamente, ¿no? Entonces Windows se encarga de administrar. ¿Qué es lo que hace? Utiliza el mismo disco, utiliza un archivo, ¿ya? Que es el, vamos a venir aquí, Total Commander. ¿Sí? Este que es PageFile, ese es el archivo que crea. ¿Sí? Fíjense, ahorita está usando 5 gigas, ¿no? Entonces Windows utiliza un archivo que es el PageFile para lo que es memoria virtual, ¿no? Entonces en este archivo, a ese archivo es donde va a utilizarlo como para extender la memoria, ¿ya? Entonces, esto es configurable. Si lo quito esto de aquí, yo puedo decidir que ese archivo se cree en la unidad D. ¿Sí? Puedo ponerlo aquí. Eh, puedo ponerle tamaño administrado por el sistema o puedo ponerle o establecer, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo maneja Windows, ¿ya? Eh, y de aquí también me está dando, ¿no? Los mínimos permitidos. O sea, recomendado 2 gigas y aquí ya está asignado actualmente 5 gigas. Entonces, lo mejor aquí, en el caso de Windows y como viene por defecto, es que se encargue de administrarlo de forma automática. ¿Ya? Entonces, va según necesidad. Ya, continuaremos. ¿Ya? Entonces, les decía que entonces, en el caso de Windows, lo mejor es dejarlo que lo administre, ¿no? ¿Ya? Pero como pueden ver, ya está utilizando 5 gigas. ¿No? Mi máquina es de 16 gigas en RAM y ya está utilizando 5 gigas de memoria, ¿no? Para auxiliar, o sea, bueno, está usando el disco para asignar algunos procesos, ¿no? Entonces es casi inevitable que no tengas que utilizar, ¿no? Entonces es poco probable que no llegues a utilizar, vas a tener que utilizar, ¿no? Entonces, los procesos cada vez son más grandes, siempre falta memoria, entonces se tiene que utilizar, ¿no? Ahora, lo que les decía también hace un momento, ¿no? Al final del programa solamente ve las direcciones lógicas. Entonces yo puedo aquí agarrar, venirme a menú, a abrir a Amazon, a abrir a Acrobat, entonces me va a dejar lanzar un montón de procesos, ¿no? Porque tengo la opción de poder utilizar, en el caso de Windows, ese espacio, ¿no? Para poder, si es que me faltara, poder utilizar el disco, ¿ya? Ahora, en Windows, en Linux, es más fijo este asunto, ¿ya? Vamos a venir aquí. Y aquí tiene una regla, ¿no? El comando para ver la memoria es esta. Menos M. Ya, este es el swap, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haces en Linux? En Linux, es que al momento de instalar, tú tienes que separar una partición, ¿ya? En este caso es la SDA3. Entonces, esta partición se dedica exclusivamente para hacer memoria virtual, para hacer swap, para bajar procesos a disco. Entonces, esa es la diferencia. En Linux, en Windows, es un archivo que puede estar en la unidad, por defecto está en la unidad C, ¿ya? Y en Linux es una partición dedicada, ¿no?
una partición dedicada. Ahora, la regla que maneja Linux es que la partición que tú le des al swap es el mismo tamaño de la memoria o el doble del tamaño de la memoria. Entonces, en el caso de Linux, sí, respondiendo un poco a la pregunta, sí va a ser prácticamente el equivalente, porque tengo un tamaño fijo, ¿no? Entonces, si configuro mi swap con el mismo tamaño de la memoria, que sería, digamos, 16 gigas. En mi caso, bueno, esta es la memoria eh, de la máquina virtual. La memoria de la máquina virtual tiene 2 gigas y su swap también es 2 gigas, ¿no? Entonces, no son números exactos, pero está aproximadamente 2 gigas, ¿no? Entonces, yo puedo ya dividir tanto el swap como la memoria en marcos iguales y tener mis páginas con la misma cantidad de marcos, ¿no? Porque en el caso de Linux ya estoy manejando un espacio fijo para poder crear mis marcos de página, ¿sí? Ahora, ¿está claro? ¿No? Eso un poco para responder, ¿no? La pregunta de su compañero es si esta cantidad de páginas va a ser igual a esta. En el caso específico de Linux, sí. ¿No? ¿No? Bueno, entonces, como cultura general, entonces no se olvide, ¿no? Que en el caso de Linux, al momento de instalar, tú defines el tamaño del swap y la regla que se maneja es la misma cantidad de la memoria o el doble, ¿no? Entonces, si lo instalara en la máquina real, que es de 16 gigas de RAM, tengo que reservarme 16 gigas para swap o 32. Entonces, por eso, y eso es lo que no, bueno, se sigue manejando hasta el día de hoy esa regla, ¿no? Entonces, es casi como un estándar, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, eso sería. Seguiremos viendo entonces. Bueno, iré más atrás. Estábamos hablando aquí hemos llegado. Ah, sí, entonces aquí está claro. Entonces, dividimos la memoria física en bloques de tamaño fijo, que los vamos a llamar marcos de página, y la memoria lógica en bloques del mismo tamaño, a los que los vamos a llamar páginas, ¿no? Después, pues aquí hablamos de paginación, que es una técnica que divide la memoria en particiones de tamaño fijo, que hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Y las páginas tienen un tamaño que pueden ser 500. Ya. Un un ratito, por favor. Ya, entonces, que pueden ser desde las páginas, podemos dividirlas desde 512 hasta 16 megas, ¿no? Entonces, puedo manejar ese criterio, dividirlo en bloques de 512 o en bloques de 16 también, ¿no? Ahora, vamos a tener el mismo problema que hemos estado viendo todo este tiempo en la memoria, ¿no? Si le pongo algo chiquito, voy a tener una lista enorme de páginas que me puede incidir en el rendimiento, ¿no? Pero me va a aprovechar mejor la memoria, ¿ya? Ahora, si lo hago muy grande, reduzco, pero incido en que voy a tener desperdicio de memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, encontrar cuál es el tamaño ideal, y eso ya es un desafío, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? En los sistemas que vienen a paginación, la transferencia es unidad de página. Entonces, una página corresponde a un marco de página, ¿no? En memoria física, ¿no? Ya, bueno, algunas cosas están casi como repetitivas, como los frames en el swap tienen el mismo tamaño, ¿ya? Y bueno, aquí hablamos de lo que ya hemos explicado. Más detalles a esto, ¿no? La tabla de mapas de página. Se usa una tabla para saber en qué marco se encuentra cada página. Para poder hacer la traducción de saber qué página corresponde a qué sección de memoria, se necesita apoyo de hardware y eso es lo que dijimos, el MM1, la unidad de manejo de memoria, ¿sí?
Y aquí también empieza a hablarse del concepto de número de página y desplazamiento, ¿sí? Entonces, el desplazamiento es el tamaño, ¿no? Entonces, es más o menos similar a lo que dijimos en lo que están haciendo ustedes en el trabajo, ¿no? Tenemos la posición, ¿no? Digamos, corresponde a una posición 3 en ese vector que va a simular nuestra memoria, y el desplazamiento sería cuántos espacios después de esa posición va a utilizar, ¿no? Entonces, ese es el offset, el desplazamiento. ¿Ya? Y bueno, esto también es repetitivo a lo que ya explicamos, que el número de páginas se va a transformar en un marco de página correspondiente a, ¿no? Que hace referencia a la dirección física de memoria, ¿no? Entonces, este cero corresponde a un valor, a un número de marco de página que corresponde a una ya región física de la memoria, ¿no? Entonces, terminado, digamos, de asignar, tenemos que una, por ejemplo, en este caso, en la posición, en el marco 1 está en la página 0 asignada. ¿Qué más? Cada proceso va a tener su propia tabla. Hay que, cuando la CPU va a cambiar a otro proceso, hay que cambiar tablas de página a un nuevo proceso. Cada proceso solo puede tener acceso a las páginas que estén en su tabla de páginas. Lo que se tiene que garantizar es que es lo mismo que dijimos, ¿no? O sea, al final el área de memoria asignado no puede ser interferido por otro proceso. Entonces, las páginas de alguna forma me ayudan a limitar, ¿no? Entonces, se le asigna un proceso una página y solo tiene esa área, ¿no? Entonces, otro proceso tiene otra página que corresponde a otra área. Entonces, así se va a evitar de que se solapen, ¿no? Y se invada. ¿Qué más? Va a haber paginación, sí, va a ser solamente fragmentación interna y, bueno, pues según cálculos de media página por proceso en promedio, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi marco, ah, de hecho, no acaba, como se asigna una página, eh, no va a ser exacto, ¿no? El tamaño de la página, siempre va a haber, ¿cómo se dice? Fragmentación interna, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, va a ser fragmentación interna lo que va a suceder, ¿no? Entonces, las direcciones lógicas van a ser como si fueran particiones fijas, ¿no? Que hablamos al principio, ¿no? Van a ser, entonces tienen esa característica, ¿no? Todos son de tamaño fijo, entonces los procesos no necesariamente van a ser exactos, así que al asignarse va a haber un desperdicio, ¿no? Que sería lo que es fragmentación interna. No, entonces esto sugeriría que conviene usar páginas chicas para que la fragmentación sea menor, pero el problema es que aumenta el sobrecosto de administrar las páginas, ¿no? ¿No? Hago tamaños chicos, pero voy a tener una cantidad enorme de páginas, ¿no? Y bueno, se dice que el tamaño de la página ha ido incrementándose según también el tamaño de la memoria física, ¿no? Sí, entonces, bueno, si hablamos de hace unos 15 años o 20 años atrás, tal vez sí era conveniente tener páginas pequeñas porque la memoria era relativamente pequeña, ¿no? Pero ahora si hablamos de 16 gigas de RAM, ¿cuántas páginas me saldría si lo que tuviera, digamos, páginas de 512? Sería una cantidad enorme, ¿no? ¿Sí? Ese. Y eso sería. Bueno, entonces quedaremos aquí. Ya, vamos a continuar la siguiente. Vamos a hablar de los algoritmos de sustitución de páginas la siguiente clase. ¿Alguna consulta aquí antes de retirarnos? Ingeniero, si un proceso no cabe en una única página, se le da varias sin problema, ¿no, Melio? Sí, sí, porque le puedes asignar varias páginas, ¿no? Ah, está bien, ingeniero, gracias. Sí, es casi, bueno, eh, eh, es que no tienes más alternativa, ¿no? Al final tú defines un tamaño fijo y puedo tener procesos enormes que realmente necesiten más que lo que has asignado, ¿no? Entonces, no es posible tener un proceso que, o sea, es que son impredecibles, puede superar o ser inferior, ¿no? Así es. Claro que lo ideal y lo que se espera es que cada proceso se asigne a una página, ¿no? Eso sí.
Bien, vamos a poner a pausar